Buenas tardes a todos los presentes y para cada familia, para cada matrimonio que se conectará a este en vivo. Damos gracias al Eterno por cada una de sus vidas. Gracias por disponer su corazón para compartir la maravillosa palabra del Eterno, que será de mucha edificación para sus vidas, matrimonios, familias, así como lo ha sido para cada uno de nosotros. Le saluda Joanán Ramírez, Roe y dirigente de la Keila, el remanente de Yahweh. Es un tremendo privilegio, junto a mi amada esposa, servir al Todopoderoso y de la misma manera compartir esta maravillosa enseñanza, la cual lleva como título Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Antes de continuar, quiero mencionar algunos puntos que vamos a estar viendo a lo largo de este tiempo, acerca de todo lo que Yahweh es el nombre original o el nombre escritural de nuestro Padre Todopoderoso, a quien conocen como Jehová o Dios. Y de la misma manera mencionaré el nombre de su Hijo, tal como está en el original o escrituralmente en los rollos. En este caso el nombre del Hijo es Yahshua, al cual ustedes conocen como, o muchos conocen como Jesús. Y como como cada uno de nosotros hemos visto ya el evento que lleva por nombre esta página, Matrimonios a la luz de las Escrituras, y eso es lo que va a estar relacionado cada una de estas enseñanzas, para entender más adelante el plan divino del Eterno, basado en el matrimonio. ¿Por qué el Padre manda a que las familias estén ordenadas, estén en un mismo yugo, estén unidas bajo el poder y el orden de nuestro Abba, de nuestro Padre? Vamos a ir entendiendo más adelante del por qué todo este plan y por qué hemos iniciado estas enseñanzas, y muchos se preguntarán, bueno, esta página lleva como nombre Matrimonios a la luz de las Escrituras, pero me han estado enseñando o han estado compartiendo acerca de identidad, y justamente hoy vamos a compartir la primera parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, para muchos, sé que al principio no comprenderán, pero confiamos en nuestro Padre que si siguen la continuidad de las enseñanzas, vamos a entender y van a entender cuál es el plan divino del Eterno cuando venga su Ben amado, su Hijo amado, Yahshua, al cual conocen como Jesús, cuando venga a esta tierra a establecer las maravillosas bodas del Cordero. Amén. Las maravillosas bodas del Cordero. ¿Y con quién se va a casar Yahshua cuando descienda a esta Eretz, a esta tierra? Amén. Para ello es importante que comprendamos todo lo que vamos a estar compartiendo en algunas semanas, acerca de las
acerca de todo lo que es el plan divino del Eterno, es enfocado en el matrimonio o en los matrimonios. Amén. De la misma manera estarán compartiendo los siervos Darwin, Hans, estarán también compartiendo, estaremos ahí compartiendo cada semana las enseñanzas bajo un orden, hasta ir entrando ya a todo lo que tiene que ver con los matrimonios y por qué las escrituras son la luz en nuestros matrimonios. Amén. Vamos a hacer una oración, vamos a hacer una tefilá, agradeciéndole al Todopoderoso por medio de su Hijo amado en esta tarde, y pidiéndole que sea Él quien nos llene que añada sabiduría para poder entender y conocer su Baruch, su bendita Dabar, su bendita palabra. Amén. Que sea el Todopoderoso poniendo un Rúa, un espíritu receptor en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, para que sea de edificación esta primera parte de la enseñanza titulada Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Gracias te damos, Padre, por esta maravillosa tarde. Gracias, Padre, por permitirnos compartir, Abacados, Padre Santo, tu bendita palabra. Gracias por cada familia, por cada matrimonio, Padre, que se conectarán a este en vivo, y que esta enseñanza, al igual que las primeras enseñanzas, Padre, sean de mucha bendición, de mucha verajó para la vida de cada hermano, hermana, familia, matrimonio, Abacados, que tú permites que estén ahí aquellos que anhelan en su corazón conocerte cada día. Gracias te damos, Padre, por todo lo que tú estás haciendo, y sobre todo, Padre, por todo lo que tú muestras, principalmente tu plan divino, tu diseño, que son las familias, que es el matrimonio, porque sabemos cuando venga tu Hijo amado, se establecerán las bodas del Cordero. Gracias te damos, Abba, en el nombre que es sobre todo nombre, Yahshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, familias y matrimonios en general. Amén. Damos gracias al Eterno y vamos rápidamente a compartir esta enseñanza que la hemos preparado en dos partes. Hoy vamos a compartir la primera parte, y en el transcurso de la semana estaremos compartiendo el próximo evento para ver la segunda parte de esta enseñanza. Amén. Amén. Aprovecho para saludar a algunos hermanos que se encuentran ahí conectados de la Keila. De la Keila, el remanente de Yahweh. Amén. Quisiera pedirles amén.
No sé si estamos transmitiendo desde la página de Matrimonios a la Luz de las Escrituras, o estamos transmitiendo desde la Keila, el remanente de Yahweh. Si me puede ayudar Darwin confirmando eso. Ah, ya, excelente. Desde Matrimonios, dice. Ya, excelente. Pensé que estaba transmitiendo desde la Keila. Amén. Bien, para todos los hermanos que han entrado, en este caso mi hermana Piedad Zavala Palacios, desde ya les hacemos saber, ¿no? A todos los hermanos que esta página que lleva como nombre Matrimonios a la Luz de las Escrituras fue creada básicamente para compartir temas basados en los matrimonios. Pero para ello debemos entender todo el plan divino del Eterno que ha preparado desde Bereshit, desde Génesis, para entender las maravillosas bodas del Cordero que se darán cuando venga nuestro Adón Yahshua. Amén. Entonces, para todos los hermanos que ya son miembros de la Keila el Remanente, sepan que esta página está enfocada en los matrimonios de manera general para las familias, amigos, amistades, personas que todavía no conocen del Eterno, y sabemos que a través de cada uno de nosotros como instrumento llegaremos con la Dabar a cada una de sus vidas. Amén. Bueno, vamos a continuar. Amén. Gracias, mi hermana Piedad, por su confirmación. Entonces, amados hermanos, hermanas, amigos que se encuentran en este en vivo, vamos a hablar acerca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para ello, amados hermanos y hermanas, debemos comprender algo. Debemos entender todo el plan que nuestro Padre tiene. Todo el plan que nuestro Padre tiene preparado para todas las familias de la tierra. Para todas las familias de la tierra. Porque recordemos que las promesas fueron dadas a un pueblo que se llama Israel, para que todas las familias de la tierra sean salvas, lleven un matrimonio con shalom, con paz, junto a el idóneo que Yahweh haya escogido para sus vidas. Amén. Entonces vamos a hacer la introducción para entender cómo es que el Hijo del Todopoderoso descenderá a esta tierra en un tiempo ya no tan lejano, para casarse con un pueblo que se llama Israel, y de esa manera confirmar ese matrimonio que todos conocemos como las bodas del Cordero. Entonces vamos a leer Jeremías 30 del 1 al 3. Jeremías 30 del 1 al 3. Dice:
palabra que vino a Jeremías de la presencia de Yahweh, diciendo, así dice Yahweh, el Elohe de Israel. Escribe para ti en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí vienen días, declara Yahweh, cuando haré que regrese del cautiverio mi pueblo Israel y Judá. Yahweh dice, haré que regresen a la tierra que entregué a sus padres y tomarán posesión de ella. Aquí estamos viendo la futura restauración de Israel ya profetizado por el Naví Jeremías, por el profeta Jeremías. Ya dice que el Padre va a hacer que tanto la casa de Judá como la casa de Israel regresen a la tierra que Yahweh ha prometido a sus padres, dice. Amén. Luego vamos a leer Isaías capítulo 1, verso 8, para seguir entendiendo esta restauración y de dónde nacen las ovejas perdidas y por qué lleva como título o las ovejas perdidas de la casa de Israel. Isaías 1:8 dice lo siguiente: la hija de Sión ha quedado como un cobertizo en una viña, como una choza en un pepinar y como una ciudad sitiada. ¿Ya? Aquí estamos viendo cómo Yahweh empieza a restaurar las dos casas de Israel, ¿no? Ahora, para entender todo el plan del Eterno, debemos ir a las Escrituras, debemos ir al principio, debemos ir al comienzo, a Bereshit. Para entender por medio de la promesa que Yahweh hace a Abraham, y vamos a ver cómo nace Israel, cómo nacen las tribus de Israel, cómo Yahweh va cumpliendo las promesas tanto a Abraham como a su hijo Isaac y luego a su nieto Jacob. Y de ahí ver cómo nacen las tribus, en este caso los 12 hijos y todo el plan del Eterno que se está cumpliendo ya en este tiempo. Amén. Entonces vamos a ir rápidamente a Génesis 22, versos 17 y 18 para ver todo el comienzo del plan, que el Eterno preparó, en este caso con el padre de la emuná, Abraham. Entonces nos vamos a ir a Génesis 22. Génesis 22, versos 17 al 18. Dice la palabra del Eterno: en verdad te bendeciré y multiplicaré inmensamente tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Y tu descendencia tomará posesión de las tierras de sus adversarios. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Amén. Ahí estamos ya viendo algunas palabras clave referente a la promesa que el Padre hizo a Abraham, y vamos a ver cómo viene el nacimiento de Israel, en este caso las dos casas, las 12 tribus, y cuáles son las ovejas perdidas y por qué están perdidas. No solo 10 tribus, sino también
están en restauración toda la casa completa. Amén. Entonces, hasta ahí vamos entendiendo ya cómo el Padre hace la promesa a Abraham y le dice que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y tu descendencia dice que va a ser como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Ya, así lo menciona Génesis 22, versos 17 y 18. Amén. Ahora vamos a ver la promesa que Yahweh hace a su hijo, al hijo de Abraham, Isaac, en Génesis 26 del 4 al 5. Génesis 26 del 4 al 5 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Ya? Ahí estamos viendo la promesa que le hace a Isaac. Ahora vamos a ver la promesa a Jacob. 3 capítulos más adelante. Génesis 28 del 13 al 15. Y aquí que Yahweh estaba sobre ella y dijo: yo soy Yahweh, el Elohe de tu padre Abraham y el Elohe de Isaac. La tierra en la cual estás acostado la entregaré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y tú te extenderás al oriente y al occidente, al norte y al sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Pongan mucha atención cómo va la línea de pacto y promesas por medio de Abraham, ¿no? Abraham tuvo a su hijo Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y luego vamos a ver la promesa sobre Jacob y cómo Yahweh cambia el nombre a Jacob por Israel. ¿Ya? Entonces eso se encuentra en Génesis 35:10. En Génesis 35:10 ya vemos ahora lo siguiente. Dice: luego le dijo Elohe: ya no se llamará tu nombre Jacob, sino que tu nombre será Israel. Así llamó su nombre Israel. Todos, y bueno, para los que no saben, la palabra Israel significa la palabra el que pelea con Elohe, ¿ya? Pero esto no quiere decir el que lucha contra Yahweh, sino el que se esfuerza, ¿no? Esto está hablando de un término de esforzarse, ¿ya? Para con Yahweh. No se trata de estar en contra de Yahweh. Amén. Entonces, luego de ahí vemos el nacimiento de los 12 hijos, en este caso las 12 tribus, por parte de Jacob, que ya sabemos que el padre le puso por nombre Israel. Vemos los 12 hijos, en este caso las 12 tribus. Rubén, que significa mira mi hijo. Simeón, que significa escuchar. Leví, que significa unido. Judá, que significa alabanza a Yahweh. Zebulón, que significa morada. Isaacar, que significa recompensa. Dan, que significa el que juzgó. Gad, que significa fortuna. Aser, que significa felicidad. Neftalí, que significa mi lucha. José, que significa añadir. Y Benjamín, que significa hijo
de mi mano derecha. Amén. Entonces ahí estamos viendo ya los 12 hijos, que son las 12 tribus con su respectivo significado de sus nombres. Amén. Luego vamos a ver la bendición a los 2 hijos, en este caso por parte de Jacob, ¿no? Jacob bendice a sus 2 hijos en Génesis 48:5. Génesis 48:5. Dice: ahora pues, tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a la tierra de Egipto, míos son, míos serán, al igual que Rubén y Simeón serán míos. ¿Ya? Entonces ahí vemos cuando Jacob anuncia la verajó para sus 2 hijos, ¿no? Ahora vamos a ver la bendición de Jacob sobre el hijo menor, ¿ya? Y ahí vamos a entender por qué Efraín significa multitud de naciones. Ya, eso lo vamos a encontrar en capítulo 48, versos del 17 al 19. Dice: al darse cuenta José de que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, no le pareció bien, y tomó la mano de su padre para cambiarla de cabeza de Efraín y colocarla sobre la cabeza de Manasés. Luego dijo José a su padre: no es así, padre mío, sino que este es el primogénito. Pon tu derecha sobre su cabeza. Pero su padre se rehusó y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo. Él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser plenitud de naciones. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Plenitud de naciones quiere decir la plenitud de los gentiles, o en este caso los goínes en hebreo. ¿Ya? Entonces, ahí ya vemos y vamos entendiendo mucho mejor a Efraín, que se lo ve y se lo describe aquí como multitud de naciones. Recordemos, amados hermanos, que las ovejas perdidas básicamente se refieren a la casa de Israel, o en este caso a la casa de José, también conocida como la casa de Efraín. ¿Ya? A eso básicamente se refiere las ovejas perdidas. Ya, en este caso las 10 tribus, ¿no? Y ya vamos a ver cómo es que el padre separó después de la muerte de Salomón a estas tribus y por qué las dispersó por los 4 extremos de la tierra. Amén. Quiero también mencionar que esta enseñanza la hemos dividido en 2 partes. Hoy vamos a compartir la primera parte y llegaremos solo hasta el divorcio. Y después continuaremos con el resto. Ya en este caso, cómo el padre va a juntar a las dos casas y cómo van a ser una sola en su mano. ¿Ya? Entonces hasta ahí ya tenemos entendido cuál es la casa de Israel. Muchos piensan que cuando se habla de Israel solo se está refiriendo a Judá o a los judíos que están en Oriente, pero no es así. Ahorita ya estamos viendo a la luz de las Escrituras que cuando se habla de la casa de Israel se está refiriendo a la casa de José o Efraín, o en este caso las 10 tribus. Amén. Entonces, vamos a ver la multiplicación de Israel, ¿no? Cómo es que fueron esparcidas y cómo se fueron multiplicando.
Génesis 47, 27. Dice lo siguiente. Y residió Israel en la tierra de Egipto, en la región del Gosén, y se hizo fuerte en ella, creciendo y multiplicándose en gran manera. Y multiplicándose en gran manera. ¿Ya? Veamos lo que dice Números 14 del 20 al 23. Números 14 del 20 al 23. Entonces dijo Yahweh a Moisés: los he perdonado de acuerdo a tu palabra, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria de Yahweh. Y todos los que han visto mi gloria y los prodigios que hice en Egipto y en el desierto, he aquí me han provocado 10 veces y no han prestado atención a mi voz. Ciertamente no verán la tierra que juré a sus padres, ninguno de los que me han provocado a ira la verá. Ya, aquí estamos viendo cómo la casa de Israel desobedeció y cómo hizo provocar o entrar en ira a Yahweh. Ya, en este caso vemos también cómo el Padre, vamos a ver más adelante cómo el Padre perdona a Israel, ¿no? Siempre y cuando se arrepintieren de corazón y reconocieren todas sus transgresiones. Aquí también podemos ver en estos pasú que acabamos de leer cómo se confirma la Shekinah de Yahweh sobre la tierra, ¿no? Amén. Ahora vamos a ver cómo el Padre establece un nuevo pacto que fue añadido en este caso con Israel. Ya, así como existió el pacto en Horeb, de la misma manera va a vamos a ver cómo se añade el pacto en Moab. Amén. Entonces, antes de continuar, tengamos presente lo siguiente, amados hermanos, que los pactos traen bendición o maldición dependiendo de la obediencia o la desobediencia a las instrucciones de Yahweh. Ya, no nos olvidemos de eso. Los pactos traen bendición o maldición dependiendo de la obediencia o la desobediencia a las instrucciones de Yahweh. ¿Sí me están siguiendo, amados hermanos y hermanas? Ahí sí estamos comprendiendo. No veo amén, o tal vez no estoy viendo los mensajes que me llegan. Quisiera ver que me estén siguiendo esta enseñanza y que todos vayamos comprendiendo, ¿no?, cómo se van estableciendo cómo vamos a ver de dónde nacen las ovejas perdidas. Amén. Entonces, antes de entrar a la tierra prometida, Yahweh estableció un nuevo pacto, el cual fue añadido con Israel. Amén. Entonces, el pacto en Horeb es el primer pacto, y vamos a ver el pacto en Moab, el cual fue añadido. Deuteronomio 29:1. Deuteronomio 29:1. Amén, mi hermana Piedad, toda Rabá, gracias por confirmar.
Deuteronomio 29:1. Vamos a ver lo que estamos mencionando. Ya, Deuteronomio 29:1 dice: estas son las palabras del pacto de Moisés, que celebrara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que había hecho con ellos en Horeb, además del pacto que había hecho con ellos en Horeb. Y convocó Moisés a todo Israel y les dijo: ustedes han visto todo lo que Yahweh hizo ante sus ojos en la tierra de Egipto, al faraón, a todos sus siervos, a todo su pueblo y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron sus ojos, las señales y los grandes prodigios que ustedes vieron, pero hasta este día Yahweh no les ha dado corazón para comprender, ni ojos para ver, ni oídos para escuchar. Amén. Entonces ahí estamos viendo la confirmación del pacto en Horeb y la añadidura del pacto en Moab. No es que ha sido anulado el primer pacto, nada más fue añadido un nuevo pacto con Israel. En este caso, para que tengan acceso la plenitud de los goyines, la plenitud de los gentiles, conocido también como la plenitud de las naciones o las multitudes de naciones. Amén. Entonces veamos lo que dice Deuteronomio 4 del 7 al 8. Deuteronomio 4 del 7 al 8 dice lo siguiente: porque ¿qué gran nación hay que tenga cerca a su Dios, a su Elohe, como lo está Yahweh nuestro Elohe en todo lo que lo invocamos? ¿Y qué gran nación hay que tenga estatutos y ordenanzas justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Solo que tengan mucho cuidado y guárdense a sí mismos, no sea que se olviden de todas las cosas que sus ojos han visto y se aparten de su corazón todos los días de su vida. Háganlas saber a sus hijos y a sus nietos. Qué maravilloso. Aquí podemos ver cómo el Padre da una orden al pueblo que sus estatutos, sus instrucciones, sus misbot sean dados hasta las generaciones venideras. ¿Ya? Veamos lo que dice el Pasuk 25 al 27. Dice: permite ahora que yo pueda cruzar y ver la buena tierra que se encuentra al otro lado del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero por causa de ustedes Yahweh se enojó conmigo y no me escuchó, sino que Yahweh me dijo: es suficiente, no hables más delante de mí de este asunto. Sube a la alta cumbre y alza tus ojos al oriente, al occidente, al norte y al sur. Contempla con sus propios ojos, pues tú no cruzarás este Jordán. Amén. Y vamos a ver ahora todo lo que mencionamos en antes, de qué depende, cómo son los pactos de Yahweh. Depende de la obediencia o la desobediencia. En este caso, los pactos traen bendición o maldición a nuestras vidas dependiendo de cómo nosotros nos conduzcamos. Si nos conducimos en obediencia, pues traerán bendición, y si nos conducimos en desobediencia, pues traerán maldición. Así lo menciona Devarim 28:1 y 2. Deuteronomio 28:1 y 2. Dice:
Acontecerá que si obedeces la voz de Yahweh tu Elohe, guardando y poniendo por obra todas sus ordenanzas, las cuales yo te he ordenado hoy, Yahweh Elohe, Dios, te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones te sobrevendrán y te alcanzarán cuando tú hayas obedecido la voz de Yahweh tu Elohe. Esas son las bendiciones por la obediencia. Ahora vamos a ver las maldiciones por la desobediencia. Ahí mismo, en el mismo capítulo, el pasuk 15 y 16 dice: pero si no obedeces la voz de Yahweh tu Elohe, no guardando ni poniendo por obra ninguna de sus ordenanzas y de sus estatutos que yo te ordeno hoy, te sobrevendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita serás tu canasta y tu arteza de amasar. Y ahí continúan el resto de maldiciones. Entonces, por eso les había mencionado que los pactos traen bendición o maldición. Pero ¿cómo? Depende de cómo nos conduzcamos nosotros. Si nos conducimos en obediencia, pues recibiremos bendición. Si nos conducimos en desobediencia, pues se traerán maldición. Amén. Todo esto es por no obedecer las instrucciones. Amén. Amados hermanos, para continuar con esta primera parte de la enseñanza, Yahweh, tengamos siempre presente, Yahweh, al que el mundo conoce como Jehová, jamás anuló el pacto anterior. Jamás ha anulado el pacto anterior. Yahweh lo que hizo, amados hermanos, es añadir uno nuevo. Añadir uno nuevo. Y ustedes se preguntarán, o las muchas familias que verán este en vivo, muchos que vendrán de muchas, digamos, creencias, van a comprender todo lo que estamos mencionando, siempre y cuando dispongan sus corazones y si siguen cada enseñanza, comprenderán cómo está involucrado la familia y los matrimonios en todo lo que es la escritura. Y vamos a ver más adelante temas de por qué las escrituras son la luz en las familias y los matrimonios que existen en esta tierra, siempre y cuando decidan caminar en obediencia a lo que nos da o nos enseña nuestro Padre a través de las escrituras. Entonces, acababa de mencionar que Yahweh jamás anuló el pacto anterior, solo añadió uno nuevo, y eso lo confirma Efesios capítulo 12. Efesios capítulo 2, versículo 12. Veamos lo que dice. Aleluya. Amén. Entonces vamos rápidamente al libro de Efesios capítulo 2, versículo 12.
Amén, ya estamos todos ahí. Gracias, Hans, por... Efesios capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente. Por ese tiempo ustedes estaban sin el Mashiach y eran extraños a las costumbres de Israel, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Elohe en el mundo. Ya, ahí está confirmándose que Yahweh jamás anuló los pactos, solo añadió uno nuevo. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, como para ya ir entrando más ya profundamente a la enseñanza y entender de dónde nacen las ovejas perdidas, tengamos presente que los reyes de Israel o los principales reyes de Israel fueron tres: Saúl, David y luego su hijo Salomón. ¿Ya? Salomón fue el último rey que gobernó, en este caso, a Israel. Luego, por la muerte de Salomón y por la desobediencia de él, el padre quitó las 10 tribus de la mano de Salomón y vamos a ver cómo las separa en dos casas, ¿no? Por causa de la desobediencia. Veamos lo que dice Deuteronomio 28 del 36, verso 36 y 37. Dice lo siguiente: Yahweh te llevará a ti y al rey que hayas designado sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres han conocido, donde rendirás cultos a otros dioses hechos de madera y de piedra, y serás objeto de terror y motivo de refrán y de proverbio para todas las naciones a las cuales Yahweh te arrojó. A las cuales Yahweh te arroje. Amén. Ahí estamos viendo la desobediencia, ¿no? En este caso, de la casa de Israel. Veamos lo que dice Devarim 30 del 1 al 5. Deuteronomio 30 del 1 al 5. Y sucederá que cuando te sobrevengan todas estas cosas, las bendiciones y las maldiciones que yo he puesto ante ti, y las medites en tu corazón, en todas las naciones a donde Yahweh tu Elohe te haya dispersado, y te vuelvas a Yahweh tu Elohe, tú y tus hijos, y obedezca su voz con todo tu corazón y con toda tu alma, de acuerdo a todo lo que hoy yo te ordeno, entonces Yahweh tu Elohe hará que retornes de tu cautiverio, y tendrá misericordia de ti, y volverá a reunirte de todas las naciones a donde Yahweh tu Elohe te haya dispersado. Maravilloso. Aquí vemos cómo el Padre a propósito dispersa a las 10 tribus, pero ¿para qué? Para nuevamente recogerlas, pero con más naciones. Por eso dice: entonces Yahweh tu Elohe hará que retornes de tu cautiverio, y tendrá misericordia de ti, y volverá a reunirte de todas las naciones a donde Yahweh te haya dispersado. ¿Ya? Estamos viendo aquí cómo en este caso el Padre perdona si hace una verdadera teshuvá, cuando regresen y decidan obedecer los estatutos y las instrucciones. Aquí podemos ver Rajen y Ahabá de nuestro Abba por la casa de Israel, que vendrá con multitudes de naciones. Veamos lo que dice el Pasuk 11 al 14. Dice: pues esta ordenanza que yo te ordeno hoy no está oculta
ni de ti ni lejana. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y la tomará para nosotros para que la escuchemos y la pongamos por obra? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién cruzará por nosotros al otro lado del mar y la tomará por nosotros para que la escuchemos y la pongamos por obra? Sino que la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para ponerla por obra. O sea, no hay excusa de decir que no se pueden cumplir los mandamientos, de que no se puede obedecer la instrucción. Miren que esto está aquí en el 5.º libro de la Tanakh, de la Biblia, y esto también lo podemos encontrar en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, para aquellos que dicen que los mandamientos del Todopoderoso son difíciles de cumplirlo. Pues aquí estamos viendo un registro en la Torá y vemos la confirmación en Primera de Juan 5:3, donde se menciona, o donde el apóstol menciona y dice claramente que los mandamientos no son gravosos ni difíciles de cumplir. No hay excusa para obedecer. No hay excusa para, en este caso, amados hermanos, hermanas, familias, para cumplir. Y esto también lo menciona Rav Shaul, el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 9. También se menciona los preceptos del Eterno, los estatutos que no son gravosos ni difíciles de cumplir. Amén. Entonces, ¿a quién fue dado el pacto, amados hermanos? De acuerdo a lo que estamos leyendo, el pacto fue dado no solo a Judá, el pacto no fue dado solo a Israel, el pacto fue dado a todas las naciones de esta tierra. Pero claro está que si deciden obedecer, ¿ya? Devarim 29 del 14 al 15, vamos a ver la confirmación. Deuteronomio 29 del 14 al 15 dice: y no solo con ustedes celebro este pacto y este juramento, sino con todos los que hoy se encuentran aquí con nosotros, en presencia de Yahweh nuestro Elohim, y con todos los que hoy no se encuentran aquí con nosotros. Aleluya. Y con todos los que hoy no se encuentran aquí con nosotros. Porque ustedes saben que nosotros hemos habitado en la tierra de Egipto y que hemos cruzado por en medio de las naciones por las cuales ustedes han cruzado. Recordemos que Israel es una mezcla está mezclado entre las naciones de la tierra. Amén. Entonces aquí estamos viendo la confirmación que el pacto, sabemos que el pacto, la Shekinah, la promesa, le pertenece a un pueblo, al pueblo de Israel, pero sabemos que Israel está mezclado entre las naciones de esta tierra. Entonces, por la desobediencia de la casa de Israel, cuando estuvo siendo gobernado por Salomón, por esa desobediencia, porque Salomón comenzó a conducir a las tribus a otra cosa que no sea los estatutos del Eterno, entonces Yahweh se divorció de Israel, en este caso por no obedecer sus mandamientos. Eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 11, versos del 31 al 32, donde vemos que Israel desobedece y en este caso cae en idolatría al rey Jeroboam, ¿ya? Al rey Jeroboam. Ahí vemos esos registros, ¿ya? Y de la misma manera queda cautiva o entra en la cautividad en Asiria.
Asimismo también, no solo la casa de Israel, sino también su hermana, la casa de Judá, también cayó en desobediencia, transgredió los mandamientos y de la misma forma fue llevada cautiva a Babilonia. Eso lo podemos encontrar en Jeremías 3:8, Segunda de Reyes 7 del 18 al 19 y Segunda de Reyes 27 y 24:1. Pero para tener un ejemplo vamos a leer Jeremías 3:8 para que vean cómo también la casa de Judá entró en desobediencia. Jeremías capítulo 3 verso 8. Jeremías capítulo 3 versículo 8. Amén. ¿Cuántos estamos ahí siguiendo? Dice, y miró toda su obra, y puesto que la moradora de Israel ha cometido adulterio, la dejé y le di carta de divorcio. Sin embargo, su pérfida hermana Judá no ha tenido temor. Del mismo modo ella se ha marchado y se ha prostituido. Ahí estamos viendo, ¿no? Puesto que ha sido lujuriosa, profanó la tierra con su prostitución, cometiendo adulterio con piedras y con pedazos de madera. Cayó en idolatría. Amados hermanos, amada familia del Eterno. Entonces, ahí estamos viendo los registros que también Judá cayó en idolatría. Ya acabamos de leer los registros y de la misma manera fue llevada cautiva a Babilonia. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo Yahweh confirma la dispersión de Israel por todas las naciones de la tierra. Jeremías 56. Jeremías 56 dice lo siguiente: mi pueblo ha sido como ovejas extraviadas, sus pastores los han extraviado, sobre los montes los dispersaron, anduvieron de monte a colina y olvidaron su redil. Aquí estamos viendo ya el nombre a quien corresponde las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso hemos hecho una introducción bastante profunda a manera de resumen para entender de dónde es que nacen las ovejas perdidas de la casa de Israel, o a qué se está refiriendo a estas ovejas, o quiénes son estas ovejas. Ya, entonces aquí ya vamos viendo recién una primera señal que dice: mi pueblo ha sido como ovejas extraviadas, sus pastores los han extraviado, sobre los montes los dispersaron, anduvieron de monte a colina y olvidaron su redil. Amén. Olvidaron su redil. Ezequiel 34, 6, 11 y 12. Ezequiel 34, 6, 11 y 12. Dice: mis ovejas han andado errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas fueron dispersadas por toda la tierra y no hay quien las busque ni quien las junte. Amén. Veamos lo que dice el 11. Así dice Yahweh: he aquí que yo mismo buscaré a mis ovejas y yo las cuidaré, como pastor que cuida de su rebaño en el día de una violenta tempestad, del mismo modo que yo cuidaré a mis ovejas y las recogeré de todas las tierras a las cuales habían sido dispersadas en día nublado y de densa oscuridad. Amén. Y veamos lo que dice el 12. El 13 dice: las sacaré de las naciones, las recogeré de las ciudades y las traeré a su propia tierra.
Las apacentaré en los montes de Israel, por los valles y por todo lugar habitado de la tierra. Aleluya. Aquí estamos viendo cómo el Padre confirma la dispersión de Israel por toda la tierra. ¿Ya? Pero vamos a ver rápidamente todo esta dispersión tuvo un acontecimiento o tuvo un efecto. ¿Cuál fue ese efecto? La carta de divorcio. ¿Ya? Y es hasta aquí, es hasta donde vamos a llegar en esta primera parte, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a ver, no solo las dispersó, sino que también se divorció. ¿Para qué, amados hermanos? Para establecer esa maravillosa boda del Cordero cuando venga nuestro Adón. Bueno, aquí me estoy adelantando ya a la segunda parte, pero veamos el divorcio, cómo se ejecuta un divorcio o cómo el Padre tan perfecto se divorcia y nuevamente puede resucitar a ese esposo o a ese marido para volverlo a enviar nuevamente a establecer, a cumplir esos pactos, esas promesas y ser uno solo en su mano. Amén. Deuteronomio 24 del 1 al 5 dice lo siguiente. Deuteronomio 24 del 1 al 5. Si un hombre toma esposa y habiéndose acostado con ella, sucede que no le agrada porque encuentra en ella algo reprochable, podrá escribirle carta de repudio, se la entregará y la despedirá. Si después de haber salido de su casa se va y se casa con otro hombre, aquí estamos viendo, ¿no?, la idolatría a los Baales, y ese hombre la aborrece y le escribe carta de repudio y se la entrega y la despide de su casa, o si muere el otro hombre que la tomó por esposa, al primer marido que la despidió no le estará permitido volver a tomarla por esposa después de haber sido ella mancillada, pues esto es abominación ante Yahweh. No traerás pecado a la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad. 5. Cuando un hombre sea recién casado, no saldrá con el ejército ni se le impondrá ningún deber, sino que permanecerá en su casa durante un año para regocijarse con la esposa que tomó. Ya, ahí estamos viendo, ¿no? Cuando se genera una carta de divorcio o cómo aquí confirma el divorcio Yahweh con Israel por haberse ido tras los ídolos y por haberse, podemos decir también, prostituido, al igual que su hermana Judá. Entonces vamos a ver cómo Yahweh otorga la carta de divorcio o carta de repudio. Jeremías 3:8. Jeremías 3:8. Dice: y miró todas sus obras, y puesto que la moradora de Israel ha cometido adulterio, le dejé y le di carta de divorcio. Sin embargo, su pérfida hermana Judá no ha tenido temor. Del mismo modo ella se ha marchado y se ha prostituido. Ahí estamos viendo la carta de divorcio. O sea, el Padre en estos momentos está divorciado de su pueblo amado, tanto de la casa de Israel como la casa de Judá. Por eso recordemos siempre, cuando escuchamos a la luz de las Escrituras, la maravillosa bodas del Cordero. ¿Cómo será que se va a establecer estas bodas?
¿Cómo será que va a ejecutar el padre este matrimonio? Todo tiene que ser a la luz de las Escrituras, todo tiene que confirmarse con la palabra. No puede ser nada fuera del Adabar o fuera de la Torá. Amén. Entonces, vemos también, nuevamente también el profeta Oseas en el capítulo 8, verso 9, Oseas 8, 9, vemos la confirmación de Efraín convirtiéndose en una prostituta. ¿Ya? Y también vemos ahí, en ese tiempo temporal, que Efraín no se arrepintió y fue tras los Baales. Todo esto también lo confirma el libro de Isaías capítulo 7, verso 8. Amén. Que por cierto también de ahí sale otra enseñanza. Y ahorita que estamos profundizando en las ovejas perdidas de la casa de Israel, nuevamente se confirma esta maravillosa enseñanza acerca de Emanuel. Bueno, ya hablaremos más adelante sobre muchos temas más, no solo de las escrituras, sino también de los matrimonios. Porque esta es una base fundamental para entender cuál es el verdadero matrimonio allí israelita. Entonces, hasta ahí, amados hermanos, familia, nos vamos a quedar. Oseas capítulo 8, verso 9, la confirmación de Efraín convirtiéndose en una prostituta. Amén. Dice ahí, como un asno monte solitario, porque han subido a Ashur, Efraín ha comprado amistad. Ahí vemos, ¿no?, que se ha prostituido con aquellos reyes, ¿no? Que eso también lo confirma el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 8. 7, desde el 6. Capítulo 6, 7, 8, 9, 10. Ya, hasta ahí se confirman todos estos reinados, toda esta prostitución de Efraín y Judá, al mando de otros reyes, los cuales los llevaron cautiva a la Israel del norte, a Siria, y al Israel del sur, a Babilonia. Amén. Amados hermanos, hasta ahí esta primera parte. Nos quedamos en la carta de repudio, o en este caso el divorcio con su pueblo Israel. Y ya vamos a preparar la siguiente enseñanza, que sería ya la segunda parte, para ver cómo el Padre va a establecer ese pacto o establecer esta nueva boda, cumpliendo su Baruch Torah, cumpliendo su bendita instrucción. Amén, porque el Padre jamás se va a contradecir y se va a retractar de su instrucción. Por eso el salmista dice que la ley del Eterno es perfecta por siempre y para siempre. Amén, amados hermanos, amada mispajá, amada familia, amigos que hayan entrado o verán este en vivo. Sé que será de mucha bendición para cada una de sus vidas, y más que todo para aquellos matrimonios que están pasando momentos difíciles, que están pasando momentos de prueba, como todos, porque no existe un matrimonio perfecto. Nunca olviden que la clave y el éxito de los matrimonios es la luz de Yahshua HaMashiach en nuestras vidas. Con esto no quiero decir que todo es perfecto, no. Sí, vamos a pasar pruebas, vamos a tener momentos difíciles, pero jamás de los jamases podemos quitar y desenfocarnos de nuestro Abba, de nuestro Padre Yahweh, y del único intermediario, que es su bien amado Yahshua HaMashiach. Si nosotros no vemos, amados hermanos y familia, a nuestro Padre
en medio de todas las situaciones difíciles que estemos pasando, pues ya estamos solo adelantando una parte de todo lo que sobrevendrá por causa de la desobediencia. Recordemos que, así es mi hermana Piedad, recordemos que la base principal es el amor. Si nosotros nos hemos casado, pienso que no nos hemos casado con un ser extraño, con alguien a quien yo no conozca. Porque recordemos que el Padre, muy aparte de unir vidas, Él une propósitos. Es verdad que nunca terminamos de conocer a una persona o a nuestro cónyuge, pero nuestro Padre es el que tiene el control y conoce hasta la hebra más mínima de nosotros. Pero cuando nosotros decidimos caminar en obediencia, con temor, cuando yo entiendo en mi mente que los dos ganamos y los dos perdemos, ténganlo por seguro que cualquier tempestad, huracán que le sobrevenga no va a quitar primero la shalom de sus vidas y de sus corazones. Amén. Y todo esto está, como lo menciona el hermano Hans, está basado en el reino de nuestro Padre Celestial. ¿Ya? Porque ese es el diseño que Él ha dado, el diseño que Él ha establecido. Es el diseño perfecto que su bien amado vendrá a cumplir a esta tierra. Si no entendemos eso, amados hermanos, téngalo por seguro que ni siquiera su nombre va a estar inscrito en el libro de la vida. Porque te estás yendo en contra a lo que ha establecido Yahweh. Te estás yendo en contra de lo que el Padre ha dado como instrucción, como manual para nuestras vidas. Amén. Entonces, amados hermanos, sigamos cada día en constante perseverancia hasta llegar a la meta final. El Eterno me los bendiga grande y poderosamente, y sigamos con todo estos eventos que llegarán a profundizarse, o llegaremos a profundizar ya en la familia, en los matrimonios, porque primero debemos entender todo el plan del Eterno para poder entender la familia, el hijo, la idónea que el Padre nos ha dado. Si no, no vamos a entender. Por eso dice que busquemos el reino primero del Padre y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Eso no solo es para recibir un carro, para recibir una casa, para recibir bendición económica. No. Se refiere a todo, amados hermanos. A todo, a todo. Y como dice mi amado Hans, la familia no es un ministerio, es mucho más que eso, y es el centro del amor. Amén. El Eterno me los bendiga grande y poderosamente. Seguiremos con las siguientes enseñanzas, y sé que serán de mucha verajó, de mucha bendición para sus vidas, así como lo ha sido para cada uno de nosotros. Shalom, Ubrajó, Laila Tov y Shawa Tov. Buenas noches y tengamos todos una excelente semana.